¿verdad? Quiero hablarles esta tarde sobre ánimo en la vida cristiana, o para la vida cristiana, perdón, ¿verdad? Y vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3, ¿verdad? Y en reverencia a la palabra de Dios vamos a ponernos de pie. Yo sé que hemos hecho bastante ejercicio esta tarde, ¿verdad? Pero Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Sígame, por favor. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asidia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro, ¿qué dice ahí? Ánimo no se canse hasta que desmayar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde, Padre Santo, y tú sabes cómo lo que voy a compartir esta tarde ha estado en mi corazón, Señor. Creo que es necesario, Padre Santo, el poder tener el entendimiento y la importancia de ello, Señor, en nuestras vidas. Cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, como hijos tuyos, tenemos un camino por delante, Señor, una vida cristiana, Señor, de la cual cada uno de nosotros es responsable ante tu presencia, Señor. Bendice este tiempo, bendice tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Ánimo para la vida cristiana. Es interesante que al final del versículo 3 dice ahí: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo. Y luego miren lo que dice: para que vuestro ¿qué? Ánimo no se canse hasta ¿qué? Hasta desmayar. Ánimo en la vida cristiana. La primera cosa que necesitamos entender es qué significa esa palabra ánimo ahí. No solo es el hecho de, describir a alguien que está siempre en una energía de acción en su vida cristiana. En sí, aún dice allí en el versículo 3, para que vuestro ánimo no se canse hasta ¿qué? Hasta desmayar. ¿Qué nos está dando a entender eso? Que van a haber tiempos en la vida cristiana que cuando que nuestro ánimo no va a estar a un mismo nivel. Sí. Pero dice ahí: ten cuidado que tu ánimo no llegue al punto en tu vida hasta desmayar. La palabra allí, desmayar, implica el hecho de ya no estar dentro de esa carrera, dentro, ¿verdad? De ese caminar que está desarrollado para tu vida como hijo de Dios. Ánimo aquí, escúcheme, está conectado con alimentar nuestra fe.
Cuando hablamos allí de ánimo para la vida cristiana, estamos hablando de, ¿verdad?, la importancia de poder usted y yo constantemente como hijos de Dios saber cómo alimentar nuestra fe. Porque escúcheme, si no alimentamos nuestra fe, vamos a decaer en el ánimo. Ahora, estoy hablando de la vida cristiana. En el escenario aquí, aunque muchos a veces, en verdad, hemos conocido las cosas de Dios, no sé en realidad cuántos años usted tiene, verdad, como hijo de Dios dentro de esa vida cristiana. Por ejemplo, la familia Díaz, yo sé que ellos, ¿verdad?, han conocido las cosas de Dios, inclusive aún antes que, ¿verdad?, fueran parte de una congregación, ¿verdad?, o de una iglesia, ¿verdad?, ellos en su casa tenían aquel tiempo de su vida cristiana. Ahora, no sé en realidad cuánto tiempo, ¿verdad? Yo sé que hace que 5 años que tiene de estar aquí con nosotros cuando hicieron su profesión de fe, o 4 años cuando se bautizaron. Yo sé que por lo menos esos 4 años han conocido, ¿verdad?, lo que, ¿verdad? No sé si es un escenario diferente a lo que ellos pensaban que era la vida cristiana. Pero yo le aseguro que en esos 4 años han venido pruebas, han venido situaciones, han venido escenarios donde fácilmente el desánimo ha podido llegar a ellos, y ha podido ellos, sin poner atención a ese desánimo, no estuvieran aquí hoy en día como testimonio de ello. Jorge, yo no sé cuánto tiempo, ¿verdad?, tiene las cosas de Dios. Yo creo que tiene un buen tiempo por las veces que he platicado con él y en su estándar de pensar hacia las cosas de Dios, que se me hace que no quiere decirme cuánto tiempo. Pero sé que es un buen tiempo que conoce las cosas de Dios. ¿Cuánto? Como 7 años. Y tiene una estructura en cuanto a las cosas de Dios, ¿verdad?, que yo creo que le ha ayudado a poderse mantener dentro de lo que es la vida cristiana. Ahora, no estoy hablando de perfección, porque nadie de nosotros somos perfectos. Yo pudiera decir, ¿verdad?, con mi esposa, ¿verdad?, vamos un poco más allá. Yo llegué a la edad de 11 años, estoy tratando de hacer la matemática, ¿verdad? Ahora tengo 53 años, ¿verdad? No sé cuánto tiempo es eso que yo tengo de conocer las cosas del Señor. Gracias. Ay, qué bendición. Yo un día tenía así la mente tan fresca. 42 años. Ahora, han venido tiempos en mi vida donde ha venido, ¿verdad?, el ánimo no ha estado allí hacia la vida cristiana. Ha venido. Mi esposa está aquí, puede decirle de ella. Mi hija está aquí, puede decirle de ella. Mi madre está aquí, que si no puede decirle de ella. Pero escúcheme. Y lo mismo, mi mamá, ¿verdad?, el tiempo que tiene las cosas del Señor, ¿verdad?, aunque ella ya conocía mucho antes, ¿verdad?, pero alrededor, ¿verdad?, creo que fue al 2 años o al año de que yo estaba yendo a la iglesia, que ella comenzó a ir al año. Ahora, ella conocía las cosas del Señor. Y es importante entender que dentro de la vida cristiana, ¿verdad?, una de las cosas esenciales para mantenernos en la vida cristiana va a depender del ánimo. Por eso dice allí, ¿verdad?, en la palabra de Dios, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahora, no depende de nuestra habilidad humana, porque mire, nuestra habilidad humana ya no estuviéramos aquí.
Hay muchas cosas en la vida que vienen a nosotros que fácilmente, ¿verdad?, nos pueden mover de la vida cristiana. Pero cuando dice ahí ánimo, necesitamos entender, está hablando de aquella conexión de alimentación de nuestra fe. Déjeme decirle con claridad cómo usted se va a mantener en la vida cristiana. ¿Cuál es el secreto? Solo una. ¿Cuál es? Aprenda a alimentar su fe. Déjeme repetir eso. El ánimo para la vida cristiana está conectado a cuánto alimentamos nuestra fe. Ahora, ¿qué es fe? Fe es aquella creencia, aquel estandarte que establece prioridades para nuestras vidas. Lo que estoy diciendo, fe es aquello por lo cual usted guía su vida. Y muchas de las veces no entendemos eso, no realizamos eso. Nuestro estado de ánimo para la vida cristiana va a depender de cuánto alimento, ¿verdad?, qué alimentación, ¿verdad?, qué nivel de alimento, ¿verdad?, le doy a mi fe. Aquello que yo proclamo creer como hijo de Dios. En lo que usted establece su fe es de lo que usted se va a alimentar. Hay personas que su fe está en el deporte. Adivine de qué se alimentan constantemente. Mire, yo no sé si usted ha conocido a alguna persona así, que mire, le puede hablar tanta historia y tanto trasfondo de cierto deporte. A mí, con claridad, nombres, juegos especiales, mundiales. ¿Sabe por qué tiene la capacidad esa persona de poder, ¿verdad?, el con un ánimo de escribir y hablar sobre el deporte? Porque adivine de qué se alimenta su vida. Del deporte. ¿Sí? Y conoce nombres y todo. Fecha, nombre, exacto, récord. Ahora, ¿por qué? Y mire, su ánimo es en el área de deporte. Algunos tienen su fe en el dinero y trabajan como esclavos, viven como esclavos por una cosa. ¿Por qué? Por el dinero. ¿Sabe cuál es su pensar? ¿Sabe cuál es su constante? Yo creo que hasta cuando se acuestan a dormir, el soñar, ok, ¿cómo puedo hacer más dinero? ¿Cómo puedo desarrollar más? ¿Cómo puedo crear más? Y de todo lo que hay en su vida, ¿es sobre qué? ¿Sabe por qué? Adivine cuál es su alimentación diaria en su vida. Sobre cómo hacer más, ¿qué, hermanos? Dinero. Hay personas que su fe es lo materialismo y buscan, y mientras tienen, más que más quieren, y no se satisfacen. Un carro, 2 carros, 3 carros, una casa, 2 casas. Ahora esta no, ahora mejor aquella.
Y su mente y su fe, su creencia de vivir en esa persona, en ese ser humano, es el encajarse de por denuedo a tener la mayor cosas materiales posible. Y se sacrifican y, ¿verdad?, hacen hasta lo imposible con el fin de tener lo mayor de material para su vida. ¿Y cuáles son sus conversaciones? Su siguiente proyecto materialista. ¿Por qué? Porque su creencia de vivir es alimentada en donde está su fe. Algunos establecen su fe en la música. Y mire, toda su vida se encaja en alimentarse de la música. Además, sus vidas pasan a ser como alguna persona que use alguna clase, de cosas tóxicas en su vida, que mire, se descontrolan si no están escuchando música. Y todo su vivir es basada, adivine qué, a esa música que ellos están constantemente ¿qué? Alimentándose de. ¿Estamos entendiendo? Algunos establecen su fe en la diversión. Pero hay que vivir esta vida. Creo que había una canción por ahí antes, ¿verdad?, de un famoso cantante. ¿Cómo es? La vida. Ajá, no quieren confesar pecado, ¿verdad? La vida, ¿qué? Loca. Y mire, y mucho a veces ese es el pensar de muchas personas. Ay, pues hay que disfrutar, estamos jóvenes. Ya, ¿verdad?, un día cuando, ¿verdad?, ya la vida sea aburrida y, ¿verdad?, vamos a estar ya viejos. Y todo lo que se deleitan y alimentan su vida es un montón de cosas de diversión en su vida. Todo lo que piensan es, hay que divertirse al máximo. Y se alimentan de diversión. El problema es que muchas veces de esas diversiones que ellos escogieron para su vida, terminan en un futuro siendo un continuo daño hasta para su salud. Luego, escúcheme. Tenemos aquellos que establecen su fe y se alimentan de cuidar su salud. Porque hay esos también. Y mire, 8, 10 horas en el gimnasio. Esto sí como, esto sí no como. Ahora, ¿hay malo hacer ejercicio? No. Pero estamos hablando, y quizás usted ha conocido aquellas personas que, mire, se alimentan de una manera de creencia de que ellos, el mejor éxito para su vida es cuidar de su salud para no morir tan joven. O vivir lo máximo posible. Y mire, están ahí, ¿verdad?, horas y horas en el gimnasio para querer crear esos músculos que, mire, yo tengo, ¿verdad?, sin ir al gimnasio. Están ahí toda clase de vitaminas, que esto y aquello y aquello y aquello, y experimentan con su cuerpo tanta manera de alimentarse. Porque su alimentación de fe para sus vidas es el enfoque a la salud. Ahora, todo lo que he mencionado es malo. No, si eso no es lo primordial en tu vida.
como hijos de Dios, no debe ser cada una de esas cosas que he mencionado como enfoque para nuestras vidas. Nuestra alimentación principal para nuestras vidas, para mantenernos en la vida cristiana, debe de ser alimentar nuestra fe. Pero escúcheme, ¿cómo vamos a alimentar nuestra fe si no conocemos cuál es la prioridad de nuestra fe? ¿De veramente usted tiene como verdad prioridad en su vida el caminar la vida cristiana como hijo de Dios? ¿O simplemente usted mira el ser parte de la vida cristiana como cualquier otra cosa, parte de su lista, y muy abajo en su lista de su vivir diario? Mire, como hijos de Dios, una de las cosas primordiales que usted y yo debemos de tener es, ¿verdad?, vivir nuestras vidas cristianas diariamente. ¿Cómo? Alimentando nuestra fe. Le voy a decir cómo usted va a durar año tras año, año tras año en los caminos del Señor. Necesita aprender a alimentar su fe. El Hijo de Dios debe alimentar aquellas cosas que le van a producir esperanza para su diario vivir. Esperanza en la Biblia implica confianza y seguridad. Por eso es importante que usted y yo nos alimentemos de nuestra fe. En lo que decimos que debe de ser mi vida cristiana. En Hebreos 12, los primeros versículos son aquella guía de ayuda para alimentar nuestra vida cristiana para nuestro diario vivir. Hay tres cosas importantes que vemos en esos primeros 3 versículos. Escúcheme, que si lo ponemos aquí y lo guardamos, ¿verdad?, en nuestros corazones, van a ayudarnos a vivir la vida cristiana con ánimo, o sea, continuamente alimentando esa fe que proclamamos tener en Cristo. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Vamos a comenzar ahí con Hebreos capítulo 12, versículo 1. Una vez más estamos hablando ánimo para la vida cristiana, y ánimo quiere decir alimentar nuestra fe. ¿Cómo la alimentamos? Ahora, ¿es importante alimentar nuestra fe? Sí, porque es la fe la que nos va a dar la victoria de día en día para vivir nuestra vida cristiana. ¿Cómo la alimentamos? Versículo 1. Por tanto, nosotros también, aquí va, teniendo alrededor nuestro tan que grande nube de testigos. La primera cosa que usted y yo necesitamos primeramente realizar, ¿verdad?, para poder alimentar nuestra fe, es que existe en la vida cristiana aquella gran nube de testigos. Ahora, esto es importante. Dice allí, ¿verdad?, teniendo alrededor nuestro, y hay tantas palabras importantes allí que a veces, ¿verdad?, leemos y no captamos el escenario que nos está describiendo, ¿verdad?, que nos va a ayudar a alimentar nuestra fe. Ahora, si no capta nada esta noche, capte solo esto: para que yo pueda mantenerme en la vida cristiana, necesito aprender a alimentar mi fe. Ese es ánimo. Es la fe la que nos va a dar ese ánimo. Y lo primero dice ahí, aquella gran nube de testigos. Ahora, dice allí, teniendo
¿En qué? Derredor. Esa palabra es importante. Derredor allí describe un espacio que está rodeado en forma de círculo, como un estadio. ¿Ha estado usted en un estadio? ¿Ha estado en un juego, verdad? Donde usted va como ¿cómo se dice? Cuando va y se sienta y observa el juego. Espectador, gracias. ¿Ha estado usted en un verdad, coliseo o estadio donde verdad, comúnmente va así, verdad, como en forma de círculo? Y usted se sienta y en medio está pasando el juego o el deporte que usted está viendo, y verdad, el escritor aquí nos quiere dar ese escenario para que entendamos, verdad, que nos va a ayudar a alimentar nuestra fe. Y es importante eso, porque alimentar nuestra fe nos va a ayudar a mantenernos en la vida cristiana. Ahora mire lo que dice aquí, derredor, allí habla de, verdad, un círculo como un coliseo, dice, y dentro de ese, verdad, círculo, verdad, se encuentran esta nube de testigos. Ellos ahora son, ¿cuál es esa palabra, Jorge? Espectadores. Ellos están alrededor nuestro. ¿Quiénes? La nube de testigos. La nube allí, hermanos, es importante también. Yo no sé si usted mira el escenario que se forma en esos versículos. La nube tiene varios simbolismos en la palabra de Dios. Ahora, uno de los principales, ¿verdad?, simbolismos que describe la nube es el significado bíblico, ¿verdad?, para clarificar la presencia de alguien. Una de las maneras que vemos en la Biblia cuando habla de la nube, ¿verdad?, habla de la presencia, era un símbolo de presencia de alguien. Usted recuerda cuando Dios saca al pueblo de Israel, ¿verdad?, de Egipto, y van sobre el desierto. ¿Qué los seguía a ellos de día? ¿Una qué? ¿Qué significaba para ellos eso? Significaba que la presencia de Dios iba ¿qué? Con ellos. Y lo que está dándonos a entender ese versículo allí, ¿verdad?, es que nos escribe de un grupo de testigos que están alrededor nuestro, como en forma, ¿verdad?, de círculo, como en un coliseo, presentes. O sea, está hablando que están constantemente, ¿verdad?, observando este grupo de testigos. ¿A quiénes? Aquellos que se encuentran caminando la vida cristiana. ¿Quiénes son los testigos? Los testigos allí, ¿verdad? Aunque habla, ¿verdad? Un capítulo antes de eso, vemos que conocemos los héroes de la fe. Y habla de los antepasados. Pero cuando habla de testigos, ¿verdad?, habla en referencia a todos aquellos héroes de la fe que han partido de esta tierra. Cada hijo de Dios, cada, ¿verdad?, persona, ¿verdad?, que vino a los pies del Señor y conoció al Señor como su Salvador y ha partido de esta tierra y hoy, ¿verdad?, está allá en la presencia de Dios, ¿verdad?, son parte de este grupo de testigos. Y se encuentran, ¿verdad?, alrededor en un círculo, presenciando cada
una de nuestras, ¿verdad? Cada uno de nosotros, de nuestra vida cristiana. ¿Sabe qué se encuentran haciendo? Están ahí alrededor. ¿Ha estado usted en un estadio? ¿Y qué hace cuando está en un estadio como, ¿cuál es esa palabra? Espectador. ¿Qué hacen los espectadores? ¿Solo observar? Va más allá de observar. Mire, yo he estado en varios, ¿verdad? Mi mamá le encantaba, no sé si todavía le encanta, el fútbol. Mire, no se perdían los partidos. A veces estaba en casa y en el televisor viendo los partidos, y mire, aunque no estaba en el estadio, no solo estaba sentada viendo los partidos. Es que más, yo no me acercaba, ¿verdad? O no nos sentábamos cerca de ella, porque en ciertas jugadas, adivine qué pasaba, tenía reacciones. ¡No! ¿Le ha pasado a usted eso? Cuando está en un estadio y su equipo está a punto, ya sea de anotar carreras o gol, ¿cuál es su reacción? Pues si las cosas salen mal, entonces las criticas. No, hombre, que el referee está comprado. ¿Se acuerdan? Ya estaba comprado, decía. Mire, yo me emocionaba más por la reacción de mi mamá que por los juegos. Luego, el béisbol. No sé si todavía sigue el béisbol, los Dodgers. Ahora, ¿sabe lo que nos está describiendo ese escenario cuando dice aquella gran nube de testigos? Escúchenme. Están siendo la porra para aquellos que están en la vida cristiana sobre esta tierra. Tenemos una cantidad de testigos en la presencia de Dios que sabe qué están haciendo continuamente. Sigue, Jorge. All right, Jorge, ahí vas. Estás viviendo para el Señor. Sigue adelante. Están ahí. Heidi. All right, Heidi, mira, ahí estuviste en el servicio. A la misma bomba. Heidi. Ra. Venga, el hermano dice, mira, ahí va. Yo sé que 1 hora de manejo cada domingo. Otra hora de regreso. Ese es mi jugador, síguele en la vida cristiana. No te rajes. Tenemos un grupo de testigos que están en la presencia del Señor, ¿verdad? Viéndonos y diciendo, hey, sigue. ¿Cómo se siente usted? No sé si usted ha jugado algún deporte y era bueno para el deporte, ¿verdad? Y que cuando los fanáticos, ¿verdad? O los espectadores le dicen, hey, sigue, qué bueno, hey, ese es mi jugador. ¿Cómo se sentía usted? No, pues yo no he jugado deporte. Bueno, ya es como 2. ¿Estamos entendiendo? Mire, ¿sabe qué ayuda a alimentar nuestra fe? El hecho de tener, ¿verdad?, la claridad en nuestras vidas, que tenemos un grupo de ángeles, que ahora son ángeles en la presencia del Señor, siendo los espectadores de nuestra vida cristiana. ¿Cómo se sentiría usted si sabe que ahorita mismo se encuentran esos testigos celestiales viéndole y diciéndole, wow, no, hombre, me dejó pequeño lo que es la vida cristiana? Yo me imagino, miran a mi mamá con las cosas que ha pasado, su salud, su enfermedad, donde desde hace mucho ella pudo haber dicho hasta aquí, y mire, aquí está en la iglesia hoy. Yo sé lo que se le toma a ella para levantarse, dar unos pasos. No era lo que era antes. Y yo me imagino aquella nube de testigos diciendo, wow, ahí está, sigue peleando por su vida cristiana, sigue adelante, no se está dando.
Mire, cuando llegue el tiempo en nuestras vidas que queremos flaquear, desmayar, apartarnos de la vida cristiana, pensemos que haya allá un grupo de testigos viéndonos hacia nosotros como espectadores, confiando que vamos a continuar en la vida cristiana. Yo me pregunto cuántos allá cuando lleguemos a la presencia, y escúcheme, cuando usted y yo partamos un día de esta tierra, ¿sabe a dónde vamos a ir? Vamos a ser parte de esa nube de testigos. Ahora ellos van a estar al otro lado. Ahora ellos van a hacer los expectativas y van a decir: hey, sigue, yo estuve ahí. Yo sé lo que es eso, pero sigue adelante viviendo para el Señor. Hey, no te dejes, mira, sigue, sigue, sigue. Hey, yo me pregunto, mi esposa está aquí, y cuántos siervos hemos visto partir a la presencia de Dios que conocimos, que impactaron nuestras vidas. ¿Sabe dónde se encuentran ellos ahorita? Como parte de esa nube de testigos diciendo: aquí estamos por ti. Yo sé que vienen batallas, yo sé que hay dificultad, yo sé que no todo está en el escenario perfecto en tu vida, pero mira, no tires tu vida cristiana por la ventana. Sigue viviendo para Dios, sigue sirviendo a Dios, sigue persiguiendo la voluntad de Dios. Yo me pregunto, ¿cuál es el sentir de ellos cuando uno de los que se encuentran dentro de ese coliseo, Grecia, Roma, muchas de las partes de la Biblia nos habla de esos coliseos que existían de competencia? Y por eso nos habla el escritor en ese escenario. Mira, verdad, cada uno de nosotros nos encontramos dentro de ese coliseo, somos parte de ese grupo que está allí, y esa nube de testigos son aquellos que están ahí como espectadores, ¿verdad? Por nosotros, para que terminemos la vida cristiana. Déjeme hacerle una pregunta. Si usted sabe que tiene una multitud de testigos celestes como espectadores viendo su vida cristiana y dándole apoyo y, verdad, ¿cómo se dice? Alvin Bombard, ¿qué es eso? Echando porras para usted que continúe la vida cristiana. ¿Cómo se sentiría cuando usted dice: no, ya para qué, ya en la iglesia voy? De nada sirve. ¿Cuál usted cree que sería la reacción de ellos hacia eso? Paso en su vida. ¿Sabe? Han habido tiempos en mi vida que he tendido a querer flaquear. Sí. Pero ¿sabe qué me ha mantenido en los caminos del Señor? Cuando pienso en esa nube de testigos. No puedo. Tengo que seguir. Yo creo que una de las cargas que el Señor le ha puesto al hermano Eri en cuanto a mí es el querer buscar la manera de animarme para que no me desanime. Ahora, no sé si él me ha visto de alguna vez desanimado. Espero que no. O quizás un poco, verdad, desanimado, pero espero que no hasta desmayar. Y a veces yo, verdad, él me habla y me dice, verdad, no, es que, pastor, no quiero que se vaya a desanimar. Nuestro pastor decía, verdad, el único desánimo más grande que puede existir en mi vida es cuando yo me miro en el espejo solo. Pero escúcheme, ¿sabe cómo alimentamos nuestra fe para seguir en la vida cristiana? Cuando recordamos que tenemos espectadores en el cielo viendo hacia nosotros. Un día ellos estuvieron aquí. Un día ellos tuvieron que vivir esa vida cristiana que nosotros estamos viviendo hoy.
¿qué va a hacer en su vida? Yo sé que un día, cuando el Señor se lleve a mi mamá, quizás ya no la voy a tener presente. Quizás ya no voy a escuchar esos regaños y consejos que a veces me da hoy, ¿verdad?, en el teléfono. Pero ¿sabe qué? Yo sé que va a estar allá, en esa nube de testigos, y tratando de decir, hey, sigue, mijo, vale la pena. No te des. Sirve al Señor, llega a esa meta. Hay cantidad de personas muy cerca de mi vida en cuanto al ministerio de servir al Señor que ya han partido. Yo digo, Señor, ¿por qué yo? Mi mamá conoce Víctor Castillo. Es de más, él partió a la presencia del Señor en el tiempo de COVID. Alguien que invirtió su vida hacia mí. Es de más, fue a través de él, si no me equivoco, gracias, que mi mamá fue a la iglesia y conoció las cosas del Señor. 2 años o 1 año batalló con él. No quería. Y ahora yo creo que el hermano Castillo está como esa nube de testigos diciendo, él me decía, Josecito, sigue. No se raje. Hay tantos en mi vida que impactaron cómo vivir mi vida cristiana, que hoy se encuentran en la presencia de Dios, y yo me los imagino a ellos dentro de esa nube de testigos diciendo, sigue, José, sigue. El suegro del pastor me decía, chicotito. Oh no, a mi esposa le decía chicotito, ¿sí? Y le daba risa. Y me decía, ¿qué? ¿Cómo te tiene chicotito? Me decía. Un siervo del Señor que terminó sirviendo en su vida cristiana. Cuando, escúcheme, quiera renunciar a la vida cristiana, medite en esa nube de testigos que existen allá. Están en esa posición queriendo animar su vida cristiana. Segundo, mire lo que dice ahí en el versículo 1. Dice, teniendo yo nuestro tan gran nube de testigos. Hay un segundo paso. ¿Qué dice? Despojémonos. Primero necesitamos, ¿verdad?, el entender, el realizar que existe una nube de testigos alrededor nuestro que nos quieren motivar, que están ahí por nosotros diciendo, sigue adelante, no te des. Pero segundo, escúcheme, es importante que como hijos de Dios, para poder alimentar nuestra fe, necesitamos despojarnos de ciertas cosas. Dice allí quitar. La palabra despojar quiere decir quitar, retirar, vaciarse, sacar de nuestras vidas. Esa palabra allí, despojarse, es la misma palabra que encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 31. No tienen que ir ahí, pero dice Efesios 4:31, quítense. Esa es la misma palabra. De vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si usted y yo vamos a tener ánimo para la vida cristiana, si vamos a alimentar nuestra fe, ¿verdad?, para continuar la vida cristiana, no solo va a ser necesario el realizar que hay una nube de testigos observando nuestra vida cristiana, pero segundo, hay ciertas cosas de las cuales usted y yo tenemos
que es despojarnos de nuestra vida. Quitar. Y habla de dos cosas principales ahí. Primero dice despojándonos de todo ¿qué? Peso. Ahora, ¿está hablando de este peso? ¿Estas 200 y feria de libras? No, necesitamos entender, cuando habla ahí de peso, habla de cargas, dificultades, pruebas. Una de las cosas que muchas veces afecta en nuestras vidas, escúcheme, por el cual, ¿verdad? Personas se apartan de la vida cristiana, es por las cargas que vienen a sus vidas, es por las dificultades. De alguna manera ellos creían que al, ¿verdad?, estar en la vida cristiana todo iba a ser fácil, y no es así, ¿verdad? Yo le aseguro que Jorge es posiblemente que ha experimentado cosas difíciles dentro de la vida cristiana. Yo le aseguro que, ¿verdad?, el hermano Díaz ha, ¿verdad?, enfrentado cosas difíciles dentro de la vida cristiana. Yo le aseguro que aún mi hija, ¿verdad?, ha enfrentado cosas difíciles en cuanto a la vida cristiana. Hay gente que, pero el ser cristiano es fácil. No es. Y usted sabe que no es. Es una continua batalla diaria que tenemos en nuestras vidas. Pero si no entendemos, ¿verdad?, que sí van a venir cargas, que sí van a venir dificultades, que sí van a venir pruebas, ¿verdad? Si no entendemos que van a venir, pero al venir, ¿qué hacer con ellas? Escúcheme, nos van a apartar de la vida cristiana. ¿Por cuántos años, madre? 15, 16, 17 años ha batallado con el cáncer. Desde el 2005. 2005 estamos aquí. Lleva 24, 9 años. 23 años entonces, no, 24 años. Del 2005 al 2024. Oiga, escúcheme. Y yo sé lo que ella ha pasado en cuanto a su salud. Suficiente para ella decir, ¿sabe qué? Ahora solo me siento, me voy a sentar a la expectativa de la vida cristiana. Pero no ha sido así su testimonio. Ve, este es el asunto. ¿Ha estado usted en un estadio donde hay esos jugadores y lo único que hacen todo el tiempo del partido es estar en la banca sentados? No son los estelares, no son los que comienzan. O sea, básicamente están ahí sentados. A mí, ni se conocen, ni saben quiénes son. Muchos, escúchenme, hijos de Dios, cuando vienen cargas, cuando vienen dificultades, cuando vienen pruebas, ¿qué es lo primero que piensan? No, pues ¿para qué voy a dónde? A la iglesia. O estaban activos sirviendo al Señor de una manera admirable y de repente vino alguna situación, alguna dificultad, alguna prueba, ¿verdad? No, ya para qué, no vale la pena. Mira, no entendemos que van a venir. Mire, la vida cristiana no es fácil. No es fácil si no entendemos qué es la vida cristiana. Pero escúcheme, cuando la alimentamos de esa fe correcta, vamos a mantenernos en la vida cristiana. Dice allí, despojarnos de todo peso. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo no dejo que mis cargas me paren de mi vida cristiana? ¿Qué dice Mateo 11:28? Mateo 11:28 nos da cómo despojarnos de ese peso. ¿Qué dice? ¿Cuál es esa primera palabra? Venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estáis trabajados y ¿qué?
y yo os haré que descansar. Este es el problema. No nos despojamos cuando vienen pruebas, cuando vienen cargas. ¿Sabe lo que hacemos? Las cargamos y nos concentramos en ella. Ay, pobrecito de yo, mira lo que estoy pasando. Ay, pero yo no. Y mire, por el resto de nuestras vidas nos mantenemos, ¿cómo se dice en El Salvador? Es chineando. ¿Cómo dicen ustedes cuando cargan a un baby? ¿Ah? Arrullando. Y por el resto de la vida cristiana, mire, ay, pobrecito. ¿Eso es lo que la Biblia nos dice que debemos de hacer con nuestras cargas? No, dice, venid a mí todos los que estás, ¿qué? ¿Sabe lo que debemos de hacer? Venir a Dios y decirle, aquí está, Señor. Y dejarlo allí. Y continuar nuestra vida cristiana. ¿Es fácil hacer eso? No. Pero cada vez que realizamos que algo ha pasado a ser una carga en nuestras vidas, o viene una prueba de la cual, ¿verdad?, nos quiere de alguna manera apartar de la vida cristiana, Señor, aquí estoy. Mire, ¿sabe cómo Job pudo resistir todo lo que pasó? Porque él fue sabio. Él no se quedó con todas esas cargas y pruebas que vinieron a su vida. ¿Qué dice él? Dios dio, Dios quitó. ¿Sabe lo que estaba haciendo con eso? Estaba diciendo, Señor, aquí está esta prueba, te la doy, no la entiendo, no sé por qué, pero te la entrego. Y si de aquí tú quieres que mi vida cristiana sea sin nada de lo que ahora he perdido, aquí estoy, Señor. ¿Qué es lo que te aparta a ti de la vida cristiana? ¿Qué es aquello que no te deja proceder en la vida cristiana? Para muchos es sus cargas, es sus dificultades, es las pruebas que van a enfrentar. Pero hay otra cosa ahí. ¿Qué dice? Dice, despojémonos de todo ¿qué? Peso, y luego del ¿qué, hermanos? Pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es aquello que ofende a Dios. Hay dos cosas que son un estorbo a nuestra vida cristiana. Y si no aprendemos a despojarnos de ellas, escúcheme, no va a haber progreso. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Esas dos cosas son como, ¿verdad? Es como una fence. Como una, ¿cómo se dice? Una barrera que nos tiene solo en ese círculo y queremos avanzar. Mire, no podemos. Nos tiene allí, aquí de igual manera, aquí de igual manera. ¿Y saben lo que hacemos cuando nos encontramos en ese círculo que nos ha, ¿verdad?, ha formado de barrera? Nos sentamos y nos ponemos, ya no hago nada. Y ya no nos alimentamos de esa fe. Eso sucede también a veces cuando Dios bendice a uno. Como que se nos olvida que necesitamos de Dios y nos apartamos de Dios después de que Dios nos bendice. Por eso es que hay un dicho, no sé si lo han escuchado: después de una gran victoria viene una ¿qué? Una derrota. Porque nos sobrecreemos. A veces las victorias son pruebas en nuestras vidas. ¿Estamos entendiendo? Gracias por eso, porque eso me está diciendo que estamos encajando con lo que quiero transmitirles a ustedes. Es importante terminar nuestra vida cristiana. Mire, el testimonio más grande que usted y yo podemos darle a nuestro Padre Celestial un día es cuando pasemos a la eternidad, y al pasar poder Él decirnos: buen hecho, ¿qué? Siervo
Y una de las razones por qué nos va a decir eso es porque aprendimos a mantenernos en la vida cristiana. ¿Cómo nos deshacemos de aquello que ofende a Dios? Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. 1 de Juan, casi al final, ¿verdad? Antes de Apocalipsis. Mira 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Mire lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no que pequéis. Ahora, no que nos está dando licencia a desobedecer a Dios. Es lo que nos está diciendo. Pero mire, y si alguno hubiere que, estamos ahí. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiera que, hermanos, pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es ese abogado? Jesucristo el justo. La palabra allí, abogado, quiere decir aquel que va a saber, verdad, de alguna manera aclarar nuestra situación del por qué ofendimos a Dios. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos de nosotros podemos decir honestamente dentro de nuestra vida cristiana hay muchas veces que desobedecemos a Dios? Fíjate más, yo levanto las dos. El pastor, pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que cuando desobedecemos podemos venir a Él y entregarle nuestra desobediencia. Dice, abogado tenemos. Venir a decir, Señor, hice esto. No debería de haber hecho eso, Señor. Perdóname, ¿qué hago, Señor? Pero ¿saben lo que hacemos comúnmente cuando desobedecemos a Dios? El mismo escenario que Adán y Eva. ¿Qué hicieron cuando desobedecieron a Dios? ¿Ah? Comenzamos a escondernos. ¿Cómo? Miren, hay dos razones principales cuando vemos que gente comienza a apartarse de las cosas de Dios. Cuando vienen dificultades y pruebas, pues escúcheme, cuando hay desobediencia hacia las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo les está trayendo, hey, mira lo que estás haciendo, eso no le agrada a Dios. Y por no querer estar escuchando eso, adivine qué hacen. A veces uno peca también y se avergüenza después del pecado y no sucede eso. Exactamente. Y ahí es cuando tú sientes la presencia del Espíritu. Por la vergüenza a veces decimos. Y por eso él dice ahí, si alguno pecare. ¿Habrá alguien así? Abogado tenemos. Mire, regresemos ahí mismo en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Estamos ahí? 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, ¿qué? A nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero mire el versículo 9, 1 de Juan 1:9. Dice, así que hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿qué? De toda maldad. Ve, el problema no es el pecado. El problema es nuestra reacción cuando pecamos.
¿Sabe Dios que vamos a pecar? ¿Sabe? Pero ¿sabe lo que Él hace? Él espera y dice, ¿quién dio el primer paso en el huerto de Edén? ¿Fue Adán y Eva o Dios? ¿Qué dijo? ¿Dónde están? Ahora, ¿en realidad sabía Él dónde estaban? Sí sabía. ¿Sabe por qué lo hace de esa manera? Para expresar la manera. Él pudo haber ido donde ellos estaban y haberle en ese momento, ¿qué hicieron o por qué hicieron esto? Mire, les dije que no hicieran esto. Dios no está tan interesado, escúcheme, en determinar juicio por nuestros pecados. Él está interesado en que nosotros admitamos nuestro error hacia Él y vengamos a Él y restaurar esa comunión con Él. Interesante. Regresemos a Hebreos 12, por favor. Dice allí, Hebreos 12, el versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos, ¿qué? Asedia. La palabra allí, asedia, quiere decir que nos rodea o nos bloquea. No nos deja avanzar. El no tener en cuenta en nuestras vidas que existe una nube de testigos puede apartarnos de las cosas del Señor. Cuando yo sé que alguien está viendo a mis pasos que yo doy, como que dice, no, pues tengo que seguir. O cuando alguien está motivándome, no, pues ahí voy. Pero segundo, necesitamos aprender a despojarnos de verdad aquellas dificultades, aquellas pruebas y aquellas cosas que ofenden a Dios en nuestras vidas para poder continuar en la vida cristiana. Mientras no hacemos eso, escúcheme, no va a haber progreso. Y es cuestión de tiempo que vamos a apartarnos de la vida cristiana. Pero escúcheme, hay una tercera cosa importante allí. ¿Qué dice? Y corramos, ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Escúcheme, la vida cristiana es una carrera continua, no es una carrera que acabamos en unos meses, en unos años. No hay tal cosa que decir, tengo tanto año en las cosas del Señor, ya fácilmente hasta con los ojos vendados puedo seguir en las cosas del Señor. No. Tanto como el que comienza, como el que tiene 5, 10, 15, 30 años, escúcheme, necesita entender que la vida cristiana se corre con paciencia. Ahora, allí paciencia es interesante porque no es el hecho de sentarse y dar verdad. Estoy viviendo la vida cristiana. No está hablando así. Necesitamos entender qué quiere decir ahí, a correr con paciencia. ¿Ha visto usted algún maratón donde un corredor va así? No. Ahora, los profesionales en correr, y yo no sé mucho de eso, ¿verdad? Y se nota. Pero, ¿verdad? Llevan un nivel de velocidad. Ritmo, esa es la palabra, gracias. Que con el que comienzan, terminan. Le da más fortaleza. ¿Ha visto aquellos que, mire, comienzan y con una velocidad y a cierta milla, mire, comienzan a disminuir? Y cuando ya van a llegar a la meta, mire, eso representa a veces muchos de la vida cristiana.
Dice allí, ¿verdad?, que es importante corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué quiere decir ahí paciencia? Quiere decir con continuidad, aún. ¿Cuál fue esa palabra que ocupó? O sea, tiene que haber cierto nivel, porque si no, no va a haber progreso, si no, ¿verdad? No va a haber triunfo. Muchos cristianos, mire, lo que hacen, estoy en la vida cristiana, pero aquí estoy y no me muevo de aquí para asegurar de terminar la vida cristiana. Esa no es la vida cristiana. Dios espera que como hijos de Dios corramos la vida cristiana. Este más nos da una descripción de aquellos que le dio 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, 10 talentos. O sea, Él nos va a capacitar, ¿verdad?, para cada una, ¿verdad? El llamado que ha dado a mi vida cristiana quizás no es el mismo que tiene para el hermano Díaz, quizás no es el mismo que tiene para Jorge, quizás no es el mismo que tiene para otras personas, pero lo que Él está diciendo, hay un llamado en tu carrera que Dios te ha dado en tu vida cristiana y necesitas asegurar que esa carrera en tu vida cristiana se mantenga continua y estable. Ni muy acelerado, ni muy despacio. Miren, porque hay algunos que en un año quieren cambiar el mundo. Y se dan contra la pared porque se dan cuenta que la vida cristiana no solo es un año. Miren, yo abro los oídos y escucho cuando alguien ha estado 50 años viviendo y sirviendo en las cosas del Señor, que alguien que tiene, no, pues yo tengo un año de servir al Señor. Ahora, qué bendición que tiene un año, pero hay mucho más por delante en esa vida carrera. Y no me admira tanto lo que hace en ese año, me admira lo que va a hacer en los años futuros. Aquellos que han estado aquí con nosotros, vamos a cumplir, ¿qué? 6 años, 5 años, ya hasta la cuenta perdí, gracias a Dios. Qué tremenda carrera la que nuestra iglesia ha llevado en estos 6 años. ¿Cuántos años, hermano? 4. Usted ha visto de lo que ha pasado esta iglesia aquí. ¿Ha sido una carrera fácil? No. Pero ¿sabe qué bendición tenemos aquellos que hemos estado aquí? Que nos hemos mantenido en un mismo paso. ¿Cuál es la palabra? Y aquí está mi mamá, cuando le llamo, lo primero que me dice, ¿cómo les fue hoy, mijo? Y yo le digo, ¿cuál es la palabra de ella? Sigue adelante. No pares. Aquí está ella de testiga. ¿No son esas las palabras que usted me dice? Y mire, le voy a ser honesto. Ha habido veces que yo digo, ay, Señor. Pero ¿sabe qué es lo más grande que podemos nosotros un día? El poder darle a nuestro Dios por lo que Él hizo por nosotros en nuestra vida cristiana, es que nos mantenimos continuo en la vida cristiana. La paciencia es la que nos llevará al resultado que un día anhelamos escuchar de nuestro Señor Jesús. Si usted comienza a disminuirse el paso de la vida cristiana, escúcheme, ya no va a querer anhelar alimentar su fe. ¿Qué pasa cuando alguien comienza a... termina qué? Saliéndose de la carrera. Y si usted va muy rápido,
está empanzado de alimentación. Cree que ya puede solo, cree que ya tiene la habilidad por usted mismo, el superhéroe humano. Mire, tiene que haber un paso de estabilidad en su vida cristiana. ¿Y cómo sé si existe ese paso de estabilidad en mi vida cristiana? ¿Ha aumentado su entrega hacia las cosas del Señor o ha disminuido? ¿O es el mismo que ha sido por 10 años? ¿Estamos entendiendo? Ahora, hay una nube de testigos echándonos porra. Necesito despojarme de aquellas cosas que vienen a mi vida. Pero tercero, al despojarme, necesito entender que necesito paciencia. ¿Qué es paciencia? Necesito tener un ritmo de mi vida cristiana. Qué interesante que nuestro Dios no cambia. Dice que Él es el mismo cuando, ayer, hoy y por los siglos. ¿Sabe de qué nos habla eso? Ahora, ¿cuál es el ingrediente? Aquellos que saben de cocinar, yo no sé de cocinar, yo sé de comer, pero escuchen, aquellos que cocinan y aquellos que prueban la alimentación saben que hay un ingrediente muy especial en cada alimento. El cocinero sabe cuál es aquel ingrediente esencial que lo hace resaltar como cocinero. Y aquel que se alimenta, escúcheme, busca aquel ingrediente para su paladar en cualquier alimentación que le dan. Que si no tiene esa especie especial, no le hay. Podemos decir que la sal es un ingrediente importante en la cocina, ¿cierto? Da sabor. Ahora, ¿cuál es el ingrediente principal para estas tres cosas? Mire Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y con esto termino. Este es el ingrediente fundamental de nuestra alimentación, de nuestra fe. ¿Cuál es? Puesto que, hermano, los ojos en quién. Como el autor y consumador de la ¿qué? De la fe. ¿Sabe lo que nos está diciendo ese versículo? Lo que nos está diciendo, lo que va a dar la claridad de esas tres cosas que hemos visto en el versículo 1 es el tener nuestra vista enfocada en quién, en Jesús. ¿Quiere usted terminar su vida cristiana? A propósito, puse esa cruz ahí porque la cruz allí representa lo que Jesús hizo por nosotros. Y escúcheme, ¿sabe cuál debe ser el enfoque continuo, el sazón que no se debe de perder para permanecer en esa vida cristiana? Jesús. Y si usted ve los siguientes versículos, nos habla de lo que Él hizo en su vida cristiana sobre esta tierra. Mire, el enemigo va a tratar que nos desenfoquemos del enfoque principal de nuestra vida cristiana. Cuando alguien va a correr, ¿qué está viendo antes de comenzar a correr?
¿Está viendo la gente que está aquí? A mí, estamos hablando de un profesional. ¿Está viendo la gente que está aquí? ¿Está viendo lo que está aquí? ¿Está enfocado a aquella meta? Llegar allá. ¿Estamos entendiendo? Ya hice el ejercicio del año, hermano. Mi esposa se está riendo porque yo creo que estaba ella. A ver cuánto va a aguantar. Mira, todavía. ¿Alguna? Si no capta todo lo que le he dado esta tarde, capte esto. Mientras usted esté enfocado en Jesús, nada lo va a parar de su vida cristiana. ¿Sabe por qué seguimos aquí después de, ya no sé si 5 o 6 años? ¿Sabe por qué? Porque nuestro enfoque no ha sido las personas. Nuestro enfoque no ha sido el que la comunidad los conozca. Nuestro enfoque ha sido allá. Jesús. Y seguirá siendo Jesús. Nuestro enfoque no ha sido agradar a personas aquí. ¿Sabe por qué la mayoría de las personas que han venido se van? Le voy a decir por qué. Porque no las hemos complacido a su manera. ¿Y sabe por qué no las hemos complacido? Porque el enfoque no es ellos. ¿Sabe quién es el enfoque? Jesús. ¿Dónde se encuentra usted en su vida cristiana? Quizás se encuentra donde ya solo va. Espero que esta noche pueda refrescar su vida cristiana. Decir, no, es tiempo de seguirle. No puedo darme. Tengo esa multitud de testigos. Es tiempo de despojarme de aquellas cosas que tengo que no deben de existir en mi vida. Y voy a regresar a ese paso de mi vida cristiana. ¿Cuál es esa palabra? Y voy a seguir. No le hace quien esté o quien no esté. Ahí está, ahí voy. Si mañana me miran en una silla de ruedas, ya saben por qué. No se rían, hermanos. Dice mi papá, la risa es la que da coraje. Pero mire, lo único que he querido animar esta noche es, sigamos. Si algún día yo ya no estoy aquí y ustedes están aquí, yo voy a estar allá, motivándolos a seguir viviendo la vida cristiana. Porque sí vale la pena. No perdamos el enfoque puesto en quién, hermanos, en Jesús. Por Él estamos en esta vida cristiana. Dice ahí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, para que vuestro ¿qué? Ánimo no se canse hasta desmayar. Puede que venga desánimo, pero escúcheme, no desmaye. Sigamos. Y hoy mucho más que ningún otro tiempo, si no nos vamos con Él, la llegada de Él está cerca. Amén. Vamos a orar.